Bueno, vamos a continuar y pues en este caso vamos a ver lo que es la paradoja de Pascal. Bueno, aquí tenemos unos vasos comunicantes, bueno, tenemos cuatro A, B, C, D y bueno, tenemos que tomar en cuenta los siguientes puntos. A la presión hidrostática la presión hidrostática no depende de la forma del recipiente, por esto eso se llama la paradoja de Pascal. Porque, bueno, en Pascal, si recordamos, en Pascal, en los sólidos, la presión era igual a una fuerza aplicada en una área determinada. Y esto, fíjense que quería decir que si yo tengo una área mayor, entonces voy a tener una presión menor. O sea, si tengo una área de contacto mayor, la presión va a ser menor. Y si yo tengo una área de contacto menor, la presión va a ser mayor. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de cuando introducimos un clavo. Cuando introducimos un clavo, lo normal es que donde está el clavo y digamos que este es el martillo. El clavo lo golpeamos y esta es su área de contacto, es cierto. Golpeamos acá, aquí se transmite la fuerza, pero acá es donde se aplica. Esto es, digamos que es una tabla. Ahora, nadie pone un clavo al revés, porque lo que pasaría es que el área menor y el área mayor no entraría en la tabla, entonces se torcería el clavo. Entonces esto se cumple aquí y esto, ¿sí? Y esto es aplicable a la presión en sólidos, o sea, la forma del área, el tamaño del área. Aquí nosotros vemos áreas distintas, por ejemplo, en el vaso comunicante A, en el B, en el C, y en el D. Vemos áreas de aplicaciones distintas, pero por eso se llama la paradoja de Pascal, porque es lo contrario a Pascal. Acá en la presión hidrostática no le interesa la forma del área como en principio de Pascal. Como estamos en hidrostática, lo que le interesa es la densidad, ¿sí? La densidad y la profundidad. ¿Ok? Vamos a recordar que la presión hidrostática es igual a la densidad ρ por gravedad por profundidad. Bien, entonces, si la pregunta es cuál de los tubos comunicantes o vasos comunicantes en esta paradoja de Pascal tiene mayor presión, pues la respuesta sería que todos tienen la misma presión. ¿Por qué? Porque están teniendo la misma altura, ¿sí? Observen, tienen la misma altura. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, recordemos que la presión hidrostática, ¿sí? Para responder uno de los ítems, a ella le interesa solamente la profundidad y la densidad. Muy bien, muy bien. Continuamos. Bueno, acá nos dice en cuál punto de la presión hidrostática es menor. En cuál, ¿verdad? Punto la presión hidrostática es menor. Acá lo mismo, lo único que estos ya no son vasos comunicantes, son depósitos independientes que tienen áreas de fondo diferentes. Por ejemplo, esta es cilíndrica, esta es rectangular, cilíndrica y cilíndrica. Ok, pero la trampa está en la forma. Pero si nosotros lo razonamos, ok, y estamos bien claros que lo que está pasando aquí es esto, ¿sí? Que tienen la misma, ambos, los cuatro tienen la misma altura, la altura entonces, o la misma profundidad, entonces es igual en todos los casos. Entonces esto también sería paradoja de Pascal. Este sería el distractor, ¿sí? Este sería el distractor, ¿ok? Bueno, ¿en cuál hay más presión? Estos sí son vasos comunicantes, A, B, C y D, ¿sí? Solo que cambia la forma. Y aparentemente este tendría mayor presión. Si nos vamos, ¿verdad? A menor área, mayor presión. Pero recuerden, esto es para
presión, principio de Pascal aplicado a los sólidos. Ok, aquí estamos trabajando con líquidos y estamos trabajando, ¿sí?, con profundidad. Entonces, recordamos nuevamente que a la presión hidrostática lo que le interesa es ρ, que es la densidad, la gravedad, por la profundidad. ¿Okay? Entre más profundo, entonces, mayor profundidad, mayor presión, perdón. Bueno, vemos acá cuál agujero, ¿verdad?, llegará más lejos. Okay. Nuestra mente nos dice que, bueno, si acá tuviéramos un punto de partida 0 y aquí tuviéramos 10, aquí tuviéramos 5 y bueno, la mitad de este 2.5, supongamos. Ok, entonces nuestra mente dice que este llegaría acá, este llegaría acá y este llegaría acá. Sí, es lo primero que nuestra visión, ¿verdad?, le dice a nuestra mente. Pero como aquí tenemos que razonar estos casos, entonces vamos a ocupar el conocimiento. Recordar que los ítems de PAES o la nueva prueba que hoy se llama Avanzo, entonces viene lo mismo. Entonces aquí está la pregunta. Tú vas a rodear con las habilidades de pensar, observar, ¿sí?, analizar, razonar, resolver y responder. Pero todo empezamos, por ejemplo, cuando te den un ítem con imágenes, observa. ¿Sí? Si te dan un ítem con texto, léelo. Observa, léelo, piensa, ¿sí?, y comienzas a aplicar habilidades. Las habilidades, ¿verdad?, son observar, leer, pensar, analizar, razonar, aplicar, resolver, calcular, criticar, concluir, porque concluir siempre vienen bastantes y son las que valen un poquito más. Entonces, rodeemos el problema y rodeemos con esas habilidades. A esas habilidades, fíjate bien, tienen que llevar el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Bueno, el de presión hidrostática que estamos recordando en estos momentos. Ok, ahora, la respuesta, aparentemente esta es la correcta, la A es la que llegaría más lejos, pero no es así, ¿sí? Tenemos 10, bueno, teníamos 0, teníamos una distancia de 10, una distancia de 5 y una distancia de 2.5, dijimos. Ok, que vamos a dividirlos por secciones. Ok, entonces, toda esta masa, todo lo que estoy subrayando, sombreando es una masa. Por ejemplo, en el caso del agujero A, tiene que soportar, ¿sí? Esto que está acá es otra masa, ¿sí? Ok, pero esto es aire, entonces esto sería, la A tiene que soportar la presión atmosférica, ¿sí?, nada más. Ok, perdón, más la masa de A, ¿sí?, más esto de A. Ok, ¿sí? Entonces, él solo tiene que soportar 2. En el caso de B, va a hacer todo esto, y tiene que soportar la presión atmosférica, la masa de aire, más A, ¿sí?, más su propia masa, más B. Ok. En el caso de C, tiene que soportar la presión atmosférica, más A, más B, más su propia masa. Ok, entonces, si ustedes se fijan, a mayor profundidad, el C es el punto que está más profundo, tendrá que soportar todas las de arriba, todas las que estén arriba de él. ¿Sí? La presión atmosférica, la masa de A, la masa de B y su propia masa. Entonces, esta en C sería la que llegaría más lejos. El principio de una presa hidroeléctrica también. Es así la presa hidroeléctrica, para que el agua salga con mayor presión y puedan girar más las turbinas. Ahora, en el caso de B, tiene que soportar A más la presión de él mismo, más la presión atmosférica. Este va a caer acá, en el de medio, que vale 5. Y en el caso de A, porque solo tiene que soportar la presión atmosférica y su propia masa, entonces
va a valer 2.5. ¿Ok? Ok, lo mismo pasa en las presas. ¿Sí? Supongamos el diseño de las presas es así, ancho de abajo por la presión y delgado de arriba. Entonces, porque acá están las tuberías y obviamente toda esta masa que está acá, ¿sí? Va a declinar su peso y su fuerza para ejercer una presión para que esto salga, ¿sí? Con una suficiente presión para girar las turbinas que son los generadores eléctricos. Muy bien, continuamos. Bueno, ahora vamos a ver el principio de Pascal. Y el principio de Pascal, pues, es diferente al principio de Stevin, ¿sí? Acá en el principio de vasos comunicantes se llama paradoja de Pascal porque, sí, es la diferencia, según Stevin, porque este es el principio de Stevin, no de Pascal, ¿sí? Y también se le conoce como la paradoja de Pascal. Según Stevin, la paradoja de Pascal o la presión hidrostática es igual a ρ, que es la densidad, por la gravedad, por la profundidad. Queriendo decir que la densidad es importante y la profundidad. O sea, si yo tengo si dos puntos, tengo el B y tengo el A, y aquí está el nivel del agua de la superficie. Entonces, quien me va a ejercer mayor presión siempre va a ser quien va a tener mayor presión siempre va a ser el punto que esté más profundo. Ok. O sea, la diferencia de profundidades según Stevin. Ahora vamos a Pascal, aplicando ya la fuerza en una área. Pero bueno, acá acabamos de ver esto. Dice, un líquido transmite en todas las direcciones la presión que se ejerce sobre él. Esto es presión hidrostática. Ahora vamos a ver este. En cambio, un sólido transmite fuerza. En cambio, un sólido transmite fuerza. Fíjense que aquí estamos viendo que un dedo está aplicando una fuerza en una determinada área. Recordando la ecuación, la presión va a ser igual a una fuerza aplicada a una determinada área. Vamos a empezar viendo en los sólidos. Bueno, este es el principio de Pascal, en el que dijo, él colocó una especie de jeringa acá y le metió aire a una pelota perforada. Que cuando le metió aire, la presión del chorrito salió de igual forma. Ok, pero esto es en líquidos. Pascal en líquidos que están contenidos en un depósito. Ok, están contenidos en un depósito. Ok, entonces Pascal dice que la presión es igual en cada uno de los puntos dentro del depósito que los contiene. Muy bien. Pero vamos a iniciar en sólidos, no así en sólidos. Por ejemplo, él está haciendo una fuerza y no está, sí, sí, lo que está haciendo esa fuerza es distribuyéndose en toda esta área, sí, en toda esta área, y la presión va a depender del área donde se distribuye. Ok, entonces comenzamos. Esta será la ecuación que vamos a usar, esta. Y bueno, P es presión, F es fuerza y área es donde actúa esa fuerza. Las unidades de medida según el sistema internacional va a ser el newton para la fuerza, para el área metro cuadrado y para Pascal, newton metro cuadrado o Pascal. Bien, vamos a empezar con el razonamiento de fuerzas aplicadas a superficies sólidas. Y bueno, aquí vemos a la señora que pone la planta y nos comparan cómo es la presión en eso. O sea, que quieren que comparemos eso en nuestra memoria. En nuestra memoria sería así, que para un sólido, si tengo una mayor área, entonces la presión va a ser menor. La señora se va a sentir cómodo con estos zapatos. Ahora, con estos otros zapatos vemos que el área de contacto va a ser este y va a ser este. Ok, mucho menor que el primero. Entonces, en este vamos a tener que
el área de contacto es menor, por tanto la presión va a ser mayor. O sea, al final del día esta persona va a terminar con un buen dolor de planta de pie. Ahora en este vemos que está el pulgar, está tocando la puntita de una chinche, ¿sí? O una tachuela, y pues lo más seguro es que ¿verdad? Se sangre. Entonces, acá en este caso sería menor área, mayor presión. Y en la cama de clavos vemos cómo los clavos se están distribuyendo en toda, ¿verdad? La espalda de este señor, y en este caso sería a mayor área, ¿sí? Menor presión. Ahora, voy a volver a poner el ejemplo del clavo, o sea, lo colocamos así y no así. Ok, entonces supongamos que este es el martillo y lo correcto sería em, pegar acá y no pegar acá. Aquí se torcería. Ahora, pero ¿qué pasaría si yo tengo un ejercicio que a veces aparece para que el alumno muestre el razonamiento? Si me dicen que utiliza un clavo, un martillo, y no le funciona introducir el clavo, entonces usa, fíjense bien, usa un martillo que tiene el doble de la fuerza que el primero. Supongamos que uso esto, ¿sí? El martillo y el clavo, pero no entró, ¿okay? Porque la madera es muy dura. Entonces decide usar un martillo doble. ¿Cómo es? Y la pregunta es cómo la presión que ejerce ahora. Entonces dice que ocupa el doble de las fuerzas, ¿ok? Que usó en el primero. Entonces que en el primero usó uno, ¿ok? Si fuera el triple, entonces aquí fuera 3. Si fuera el cuádruple, entonces aquí fuera 4. Y ahí vamos razonando. Y me dice de que cambió el clavo también, entonces usa la área de donde va a entrar el clavo es la mitad de la anterior. Esta persona sabe que si ocupa un martillo más pesado va a aumentar la fuerza al doble, y si ocupa un área de contacto menor que el primero, entonces va a entrar más fácil. Ok, miren cómo vamos razonando el ejercicio que estamos construyendo. Y bueno, recuerden, aquí tengo una fracción de fracción y sobre todo número entero, ahí está la unidad. Entonces colocamos la unidad, okay, y divido. Esto es fuerza y este es área. Entonces, ley de extremos y medios. 1 por 1, 1. Ese 1 queda abajo y 2 por 2, 4. La respuesta entonces es 4. 4 veces, ¿cómo es la presión? La presión va a ser 4 veces mayor que la primera. Ok, entonces, ves el razonamiento, ¿verdad? Ahora, esto es para sólido, ¿sí? Por ejemplo, un patinador de esquí, ¿sí? O perdón, las personas que utilizan los esquís, donde hace hielo, este, necesitan los esquís que sean así, largos, los que ocupan, ¿verdad? Para esquiar, ¿sí? Ahora, cuando las personas se quitan la bota, o sea, sacan el pie de acá no se unen, ¿sí? Pero cuando sacan el pie de los esquís, entonces se unen en la nieve. Es por lo mismo, por la presión, ¿verdad? Ahora, lo último del clavo. Si nos hemos fijado, cuando ponemos un clavo en la pared o en la madera y luego lo quitamos, hemos visto que hay un orificio, y ese orificio es porque en un sólido la presión no se va a distribuir como en un líquido, ¿sí? Solamente se va a concentrar en un solo punto. Si aquí pegué el clavo, entonces ese es el punto donde se va a concentrar. Bueno, conclusiones. Como vemos, la presión depende de la superficie de contacto. Cuanto mayor es la superficie de contacto, menor es la presión. Entonces vamos a recordar esto. A mayor área de contacto, menor presión. Esto es en un sólido. Y a menor área de contacto, mayor, sí, mayor presión. ¿Ok? Y recordemos que por eso las jeringas, las agujas de las jeringas, tienen este diseño. Ok, miren el área de contacto aquí. ¿Qué tal si fuera todo esto el área de contacto? ¿Verdad? Con ser así, duele mucho, ¿sí? Este es el área de contacto que entra en la piel. Imagínense que fuera este el área de contacto.
¿verdad? Doliera más. Bueno, ahora vamos a las aplicaciones de prensa hidráulica. Pascal en prensa hidráulica. Quiero aclarar algo. Pascal no inventó la prensa hidráulica, sino que Pascal propuso el principio de Pascal, que la presión va a ser igual en cada uno de los puntos, ¿sí?, del fluido, ¿sí?, según el depósito que lo contenga. Eso es lo que, esto es Pascal. Pascal. Pero el dispositivo, la patente, no. La patente la diseñó un señor que se llamaba Josep Brahma. Ok, el padre de la prensa hidráulica. ¿Pero qué es la prensa hidráulica? Pues la prensa hidráulica es un dispositivo o una herramienta que a través de él podemos transmitir una fuerza menor, F1, ¿sí?, aplicada a una área 1, ¿sí?, una área menor, y esta me va a desplazar presión, ¿sí?, sobre vasos comunicantes. Las prensas hidráulicas tienen vasos comunicantes, ok, pero el chiste de esto es la ventaja mecánica, que el émbolo 2 o el cilindro 2 ocupa cilindros también, es que al ser mayor, la presión se va a distribuir en una área mayor, ¿sí? Y al distribuirse en una área mayor, lo que va a multiplicar es la fuerza, en este caso, fuerza 2, ¿sí?, o fuerza de salida. Entonces, por esto, por este principio, entonces es capaz una persona de levantar sola con la fuerza de la muñeca un vehículo de 3, 5 toneladas, ¿ok? O más. Entonces, ¿cómo es posible que cuando con las dos manos no lo podemos hacer si lo intentamos levantar sin este aparato el vehículo? Ah, pero esto se llama ventaja mecánica, por eso. Ahora, se va a utilizar esta ecuación para prensa hidráulica como utilidad para calcularlo. Entonces, Pascal dice que la presión va a ser igual en cada uno de los puntos de la prensa hidráulica. No importa que aquí tenga mayor área. Aquí lo único que está haciendo es que esa misma presión es distribuirse en una mayor área, y por distribuirse en una mayor área, entonces va a levantar con facilidad el objeto que se esté poniendo en la fuerza 2. Okay. Va a depender de la capacidad de la prensa hidráulica también. Ok, vemos el esquema de la prensa hidráulica con su ecuación y observamos que hay una F1 de entrada, y ya dijimos, la presión va a ser igual en cada uno de los puntos del vaso comunicante o dentro de la prensa hidráulica. Lo único que va a pasar es que al llegar a F2, al área 2, la presión, que sigue siendo la misma, se va a distribuir en una área mayor, y eso va a lograr hacer que se logre levantar. Ok, ahora, entonces con esto podemos responder ya un ítem, porque nos preguntan, ¿verdad?, las características de las prensas hidráulicas. Ok, entonces en este caso me están dando la ecuación despejada porque quieren saber cuál es la fuerza 2. Ok, es una igualdad F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Si yo quiero encontrar F2, entonces solo mando a multiplicar, ¿sí?, el A2 y dejo liberado el F2. Debemos de recordar de que en las prensas hidráulicas se utilizan líquidos y no aire. ¿Por qué? Porque los aires son comprensibles. Comprensibles. Es una característica que tienen los fluidos, la comprensibilidad o la incomprensibilidad. Son comprensibles, ¿okay? Y esto nos sirve en una prensa hidráulica. Por ejemplo, los frenos de los vehículos utilizan aceite porque son incomprensibles. ¿Okay? Entonces, si cuando se nos ha quedado un vehículo sin aceite, porque se usa un aceite hidráulico para freno, líquido para freno, sentimos que el pedal se va hasta el fondo y regresa muy lento. Entonces, si ocupásemos aire en un vehículo, habrían muchos accidentes porque las personas no lograrían detener. Lo que pasa es que
se pega el pedal y regresa muy lento. Al ser comprensible, este se tardaría mucho en reaccionar y todos sabemos que en un vehículo los frenos deben de reaccionar inmediatamente. Por eso se va a utilizar un fluido líquido. Los líquidos son incomprensibles, los gases son comprensibles. Okay. Bueno, tenemos un ejemplo para razonar. Nos están preguntando que lo siguiente, observa el esquema de una prensa hidráulica. En el émbolo grande, un elefante ejerce una presión de 12.500 pascales. Y me preguntan qué presión ejerce el ratón en el émbolo pequeño con un área de 10.000 veces menor. Bueno, aquí tengo ya un buen problema porque yo puedo comenzar así. Presión 1 igual a presión 2. Pero resulta que esto es igual a F1 sobre A1 y igual a F2 sobre área 2. Ok, pero no me dan fuerzas. Ahora, si yo lo razono, entonces yo digo, bueno, vamos a ver, como no me dan números, no me dan más que la presión, vamos a ver qué contiene la F. La fuerza contiene masa por gravedad del 1 entre pi por r al cuadrado del 1. Recuerden que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y yo lo puedo tomar como el peso del elefante. Peso es, recordando, masa por gravedad. Entonces ya razoné lo que compone a la fuerza. Y el área 1 es un cilindro. El área del cilindro es pi por r cuadrado por h. Y voy a tener volumen, pero como yo quiero área, entonces elimino h. No voy a usar h. ¿Ok? Porque si no tuviera volumen. Entonces no pongo la h. No la voy a poner en ambos lados. Ahora la masa 2, sí, que sería el elefante, sobre pi por r al cuadrado. Lo mismo, ok. Solo quiero el área. Ahora, pero me doy cuenta que tampoco no me dan la masa ni del ratón, ni del elefante, ni mucho menos me dan, por ejemplo, áreas. No me dan radios. Entonces, esta opción, este razonamiento, no me serviría, ¿sí? No me serviría. Ok, pero es importante que ustedes lo conozcan. Muy bien. Ahora puede ser, ¿sí?, que solo me vaya, que la solución esté aquí, miren. Según lo que dice Pascal, es que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Entonces no necesito calcular, aunque sí lo puedo resolver numéricamente. Sí se puede, ¿verdad? Ok, sí se puede. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo razono esto, yo digo, bueno, si la presión 1 es igual a la presión 2, entonces la respuesta es la D. ¿Sí? Porque en ambos cilindros la presión va a ser igual. Y me están diciendo qué presión. Miren, no me están pidiendo ni área, ni me están pidiendo ni fuerza. Solo me están preguntando por la presión. Y ya me dan la presión que ejerce el elefante. Entonces ya obtuve la... Bueno, si quisiéramos responderlo numéricamente, pues solamente usamos esta. ¿Sí? Ok. Está más fácil acá. Pero debemos de saber el principio. Ahora, usando esta, nos damos cuenta que esto es F2. ¿Sí? Fíjense bien. F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Sustituyendo, bueno, de este F1, que es el ratón, donde está el ratón, no tengo fuerza. Solo tengo área, vale 10.000. Y del otro lado, bueno, tengo todo esto, lo que vale la presión en el 2. La presión en el 2 vale 12.500. Ok.
Bueno, acá despejo y así encuentro fuerza. Entonces, 10.000 por 125.000, eso me va a dar 10.000, porque esto lo mandaría para allá, lo voy a hacer acá. F1 me queda igual a 125.000 por los 10.000. He mandado a multiplicar los 10.000 porque estaban dividiendo con F1. Y ya liberé el valor de la fuerza. Y eso, miren muchachos, me da 10.000 por 12.500. Ok, perdón, 12.500. Aquí voy a borrar porque ¿por qué? Sí, 12.500 es acá. Ok, ya corrijo. Y serían 12.500 por 10.000. Sí, me salen 120, bueno, 125.000 millones. Bueno, 125 millones más bien. 125 millones. Bueno. Ok, hemos encontrado la fuerza. Sí, voy a separar. Hemos encontrado la fuerza. Y bueno, ya me lo voy a traer por acá. Como ya tengo la fuerza, entonces hoy puedo plantear así, miren. Sí, tengo fuerza. Sí, son 125 millones. Bueno, que me preguntan cuál es la presión, ¿verdad? 125 millones. Sí, esta es la fuerza entre 10.000, que es el área. Ok, esto es igual a, ¿sí? ¿Qué presión ejerce el ratón? Bueno, me están pidiendo la presión 1, porque la presión 2 ya sabemos que es 12.000. Ahora divido ese 125 millones entre 10.000 y me ha dado 12.000, ¿sí? 12.500. O sea, lo puedo resolver en la presión 1. Lo puedo resolver de ambas formas. Obviamente el razonamiento es más rápido, ¿sí? Ok, conclusiones. La prensa hidráulica es un dispositivo inventado por Joseph Bramah, que es el padre de la prensa hidráulica, y utiliza el principio de Pascal. Utiliza vasos comunicantes y utiliza pistones. Okay. La prensa hidráulica es igual a cada uno de los puntos dentro. Bueno, en la prensa hidráulica la presión es igual dentro de cada uno de los puntos de esta. El hecho que una pequeña fuerza pueda convertirse en una fuerza mayor se le llama ventaja mecánica. Entonces la prensa hidráulica trabaja con el principio de ventaja mecánica. Lo que se gana en fuerza se pierde en recorrido. Bueno, sí, recuerden de que aquí yo hago una fuerza hacia abajo y bueno, voy a tener un desplazamiento, una carrera, porque así se le llama. Tengo una carrera hacia abajo y tengo una carrera hacia arriba. Muy bien. Bueno, continuamos. Bueno, vamos al principio de Arquímedes.